Bueno, todavía uno, y después de tanta información que a través de este espacio y tantos otros brindamos, hay gente que dice, bueno, pero si salimos y nos cuidamos más o menos, ¿tanto se puede desperdigar el virus? Hay un video que lo grafica de manera casi terrorífica. A verlo. Se pone una espuma fosforescente que se ve en la luz. Sí. Ellas están en una reunión social. Un restaurante, por ejemplo, ¿no? Sí, están compartiendo. Y después vamos a ver qué pasó. ¿Vos los ves? Mirá con la luz oscuras. Mirá cuántas veces uno se toca la cara. ¿Cuántas veces uno se tocó? Como que una sola persona de las que estaban ahí se había puesto en la mano el producto. Y este experimento lo que hace es mostrar cómo se esparce por todos lados. Todos los productos quedan contaminados. ¿Ves? Ahí lo vemos de vuelta. Él solo se puso la espuma. Y lo podemos ver, digamos, en todos los contactos que tuvo. Uno, a ver, estadísticamente se toca al menos 20 veces la cara por hora. Por eso digo, una de las normativas para que vayamos de a poco aprendiendo nuevos hábitos es la cara no con la palma de la mano, rasquémonos con el antebrazo, aunque hagamos movimientos raros, pero de verdad, la mano a la cara hoy por hoy es un peligro. La recibimos y le agradecemos a la doctora Gabriela Piovano, infectóloga. Un placer, Gabriela, que estés con nosotros. Muy impactante este video. Bueno, fíjense que es graficado lo que pasó en ese casamiento, ¿no? Que hasta en Moreno. en Moreno, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Que nos preguntábamos cómo podía ser que el disjockey, que no había tomado un contacto directo con aquel invitado que viajó directo de afuera, ¿no es cierto? Claro. Y fíjense cómo nos sirve para graficar esta situación. O sea, que no es necesario que uno se infecte para transmitirle el virus a otra persona, porque... Porque este contacto hace, fíjense, que él ni siquiera adquirió ahí el virus. Ahora, vamos a mitos y leyendas, Gabriela. Sí. Hay mucha información y también información que está en proceso, porque muchos infectólogos dicen algo y a los 20 días se comprueba algo distinto. Hablar con la voz muy fuerte, ¿libera mucho más lejos el virus, sí o no? Sí. Sí. Sí, porque lo que tenemos que pensar es que el virus está contenido, digamos, en las secreciones respiratorias y en la saliva también, ¿no? O sea, pero, a ver, cuando vos nos acusás, como todos, que nos dicen no, esto... No acuso, digo, voy viendo lo que va pasando. Vamos aprendiendo, se va aprendiendo porque mucho. Porque estamos sobre nuevo. La marcha, entonces, porque además, como que la gente siempre quiere que vos le des algo que es exacto, ¿no es cierto? Queremos que nos curen, que ya nos prevengan de todo. Sí, no, y después, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijeron cuando desgraciadamente aparecieron casos en niños, ¿no? O en adolescentes fatales, que alguien reprochó, inclusive... desgraciadamente la familia tal vez, nadie dijo, ningún infectólogo te va a poder decir que algo nunca va a suceder en millones de casos. Quiero retomar esto que te preguntaba recién, Luis, del hablar en voz alta, porque esto pasa también cuando uno canta, uno hace más fuerza en la voz, y mirá lo que pasaba en este coro, cómo se contagiaron. Vamos a verlo. Es un coro, había una persona estaba contagiada. Hicieron la presentación. Esto fue en Washington, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Más de 40 casos, ¿no? Después terminaron contagiados. O sea, exacto. El efecto, digamos, inicial de la crema en la mano es la expectoración o la eliminación de esas gotitas. Y obviamente caen sobre la espalda de uno, sobre el atrio del otro. Uno era COVID positivo y no lo sabía, y más de 40 terminaron contagiados. Que este es nuestro problema, ¿no es cierto? Que no es una situación que rápidamente dé síntomas como para que uno esté alerta y diga, bueno, no hago esta actividad. Entonces, por eso también estamos hablando de que uno tiene que comportarse como si fuera potencialmente... Un COVID positivo. Ahora, si esto es así, ¿por qué en la ciudad esta semana se flexibilizaron cuando iban en incremento la cantidad de casos, la circulación? Porque cada vez que hay comercios abiertos hay circulación de gente y uno no puede mantener todo el tiempo en veredas angostas 2 metros de distancia. Bueno, yo creo que esto derivó de dos situaciones. Primero, que más allá de que los casos siempre van a aumentar porque... Digo, siempre van a aumentar, la idea sería, como pasó en China y en otros lados, que algún día llegaron arriba y empezaron a bajar porque no hay nuevas infecciones. Pero, como nosotros además acumulamos los casos, siempre va a haber más casos. Claro. La cuestión, pero igual no quiero parecer, ¿no?, con una trampita, no, está bien, se infecta más gente, pero vos fíjate
cómo habíamos logrado que eso entrara, no, cuando viste hablamos de pico, Sí. que la gente cree por ahí que hablamos de ese pico que sube y empieza a bajar, y lo que nosotros hablamos es de la forma de la curva. O sea que en vez de que la curva sea en pico, ¿no es cierto?, como el Aconcagua, y vaya hacia arriba y no sabemos cuándo baja, que sea una meseta, donde yo en algún momento consigo que la misma cantidad de gente que se infecta es la misma cantidad de gente que sale del problema, o sea, se cura o desgraciadamente Bueno, pero se muere. esa tasa de duplicación de la que tanto Exacto. hablan está siendo muy conflictiva en los barrios carenciados. Bueno, ahí va, eso es lo que quería avanzar sobre este concepto. Entonces, esa curva aplanada se había logrado y tal vez con la presión además ciudadana, mediática, etcétera, etcétera, diciendo, ay, queremos salir, y vos realmente no estás en la situación crítica de otros países crítica, decís, bueno, voy a abrir, porque por ejemplo, ¿no? Catamarca, ¿tiene sentido que no salgan? Y no tiene sentido. No, ¿Tiene no sentido? tienen un caso siquiera. Claro, entonces ahí, bueno, por ahí yo cuidaría quiénes vienen, quiénes salen de la provincia, qué tráfico hay, más que lo que pasa adentro, igual seguiría controlando que no esté. Bien, ahora, ¿qué pasó en Buenos Aires? Bueno, desgraciadamente se superpone la cuestión de los barrios carenciados, donde no sé, para mí particularmente, sabiendo lo que estaba pasando, teniendo el modelo de Italia, de España, acuérdense que se habló del aislamiento comunitario. Entonces a mí el aislamiento comunitario me serviría si yo logré que no entre, por ejemplo, en la cárcel, ¿no?, o en un neuropsiquiátrico, que no entre nadie. Que no entra Entonces nadie, no entra el virus. Ahora, no entra el virus, en un pero barrio la como el villa- barrio 31, me pregunto el aislamiento comunitario desde este lugar. Ramona Medina, que hoy hablamos, abrimos el programa hablando de ella, era una mujer de 42 años, con un sobrepeso, insulino dependiente. Ahí la tenemos en cámara con Y sus hijos hablando que de la quedaron falta de agua. huérfanos, denunciando la falta de agua. Pero digo, en el caso de ella, tocar el COVID no es simplemente tener una gripe intensa, la llevó a la muerte. Entonces, ¿sirve este aislamiento comunitario o hay que volver a un aislamiento más restrictivo? Bueno, yo creo que las autoridades van a hacer seguramente un mapeo distinto, o sea, para el resto de la ciudad, porque las consecuencias de esto que estamos charlando, de las salidas, etcétera, no las vamos a ver esta semana, si es que eso salió mal. Lo vamos a ver dentro de En unos 2 días. semanas. Pero eso se le va a superponer con los casos que nosotros vamos a estar detectando que no son de ahora, que tienen 10 o 15 días mínimo de circulación en los barrios carenciados. Entonces yo creo que ahí el error grave y que tendremos que ver en estos días realmente cómo se va a encarar esta situación, porque ahí sí yo no quiero, ustedes saben que yo estuve en todos lados tratando de dar tranquilidad. Pero en este punto sí, no solo por Ramona, que refleja lo que ha pasado en otros lados, parecería que va a ser una pequeña Italia. Entonces, creo que es muy bueno también la cuestión de estos test que se plantearon, Los que nuevos. en 2 horas, que se hacen en saliva, o sea que no tienen gran tecnología. Entonces, tal vez ahí lo que se podría ensayar es, como se está haciendo, ir casa por casa, pero digamos, vos en 2 horas sabés cómo estás planteado Bueno, en ese el núcleo. operativo detectar que estuvo funcionando en los barrios, en el barrio 31, en el 1114, extenderlo, ayer hablábamos también con el Chino Navarro, la necesidad de extenderlo y conocer los números de los barrios populares, de los asentamientos en el Gran Buenos Aires, Obviamente. que es otra situación muy compleja. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dispusiera de eso, porque hoy por hoy que se está haciendo esto, tenemos una desventaja que sigue siendo la logística de los testeos de los hisopados que hacemos hoy, que entonces te pasa que por ahí, por una cuestión también del embotellamiento que hay, se demora unos días, entonces la gente queda por 3 ahí, días. queda alojada en algunos lugares entre que no sabemos todavía qué somos, y eso también es de peligro, también es estresante, y también no sabes, digamos, perdón, si a una persona le da negativo ahora, Claro. si en unos días no le da positivo. La Una tasa- cosita más. sí, una cosita Gabriela. más. Si nosotros contáramos con este testeo que es casa a casa, yo por ahí podría ensayar que las familias que son todas positivas, dejarlas en su casa, asistirlas, ¿no es cierto?, sanitariamente, económicamente, ir todos los días, porque yo ahí que voy a tener que detectar las neumonías, que son las que pueden potencialmente... Pueden coexistir con el COVID. No, son lo que causa el COVID. Ah. O sea, el COVID causa neumonías,
O sea, el COVID en el 80% da o síntomas muy leves o no da síntomas. Ok. Los síntomas leves pueden llegar a ser una gripe tal como la conocíamos. O sea, un malestar, un día un poco más fuerte, tengo que quedarme en la cama, pero a los 7 días, 10 días se pasó. Ok. Después tenés otro grupo que conforma un 20%, que son los que van haciendo neumonías, de las cuales algunas pueden retrogradar y otras pueden progresar. Las que progresan, algunas van a necesitar terapia con intubación, de los cuales algunos se van a salvar y algunos, desgraciadamente, se van a morir. Eso te da un 5%. ¿Eso es fortuito, perdón, o el tema de diabetes, presión Claro, alta? ahí está. Claro. Ahí está. Eso, por eso nosotros hablamos de las poblaciones vulnerables, pero no a infectarse, sino a tener una mala evolución. Okay. Ahora, también vimos casos fatales en personas que no tienen esos factores y que no son de esos grupos, o sea, gente joven, los niños. Por lo que decíamos, nosotros recién estamos conociendo el cuerpo, no solo los médicos, el cuerpo, y cada cuerpo reacciona de forma que, digamos, por ahí podemos predecir, la mayoría de los que fallecen tenían grupos de riesgo, Claro. pero no vamos a poder decir, nadie que no tenga, no le va a pasar. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Detectar que está evolucionando con una neumonía que sigue progresando. Entonces, tal vez ahí a esa persona llevarla a un centro de atención médica donde lo controle diariamente y si esto progresa, ingresarlo a terapia, etcétera. Gabriela, ¿la tasa de mortalidad del virus, por lo que conocemos hasta ahora, es más alta que la de la gripe? Es muchísimo más alta porque la gripe tiene menos del 1%, es un 0,5, un 0,8 según donde la midas, y esto llega más o menos en todos los lugares a un 5%, o sea, es mucho más. Al principio nosotros, ¿qué decíamos? Claro, pero la gripe mata más número de gente porque está mucho más difundida. Más. Claro. Entonces al principio eran, digamos, muchos menos los casos de COVID. Obviamente la gripe en realidad tiene millones de casos, Claro. Y se acuerdan que en el 18-19 en España la primera gripe causó históricamente 20 millones de Sí, la gripe muertes. española, que no fue española, sino que fue norteamericana. Exacto. Y que con la base militar inglesa trasladaron a Europa. Ahí ¿no? va, entonces esa gripe, fíjate, siempre la mencionamos, mató 20 millones de personas. Una Sí, duda sí. que tiene que ver con las neumonías. En nuestro país, por neumonía, mueren más de 15.000 personas por año. ¿Cómo van a poder determinar científicamente que las personas que lamentablemente fallezcan por neumonía sin COVID-19 no hayan muerto por COVID-19? Digo, ¿se hacen testeos? ¿Por qué lo haríamos? Por los testeos. Ah, ok. Una de las definiciones de casos sospechosos son las neumonías. Claro. Entonces a toda neumonía hoy por hoy se le hace un testeo. Porque también nos pasó eso. Recordemos que esto empieza a circular antes de que nos demos cuenta. Entonces tal vez hubo casos antes, que ya se empezó a hablar de eso, ¿no? Casos de neumonías fatales, que como no conocíamos que estaba esa situación, por eso el año pasado testeamos para H1N1, influenza B, Claro. y la verdad es, como vos decís, Luis, el año pasado, según la Sociedad Argentina de Infectología, murieron 32.000 personas. 32, el doble de lo que dije yo. Sí. Opa. El año pasado. Y en España, 42.000. Te digo porque lo estuve buscando como dato, porque justamente, esto que charlamos de las costumbres... no quiero ser sintético ni brutalista, pero hay algo que nos preguntamos y la gente se pregunta en la casa, que es ¿cuándo voy a poder juntarme con el grupo más chiquito de mis afectos, con mi familia? Porque también atraviesa la angustia, razones psicológicas que pueden llevar también a la caída inmunológica por una cuestión anímica. ¿Cuál es ese futuro, esa frontera, ese horizonte? Bueno, dos cosas. Primero, la caída inmunológica no quiere decir que vayas a evolucionar peor. Por ahí sí vas a tener más tiempo el virus. No, porque uno relaciona la inmunodeficiencia con andar mal. Claro. Bien, punto 2. Lo que vos me decís, yo creo que va a pasar así. Mirá, si nosotros tenemos una conducta inteligente que haga que demostremos que somos capaces de cuidarnos y cuidar a los demás pensando, como yo te dije hoy, en nosotros, seguramente va a haber sectores de la población que, digamos, antes que otros sectores, porque vos fíjate, la villa entró a fase 1. Volvió para atrás. Para mí volvió totalmente para atrás. O sea, para mí hay que hacer un estudio por separado de lo que pasa en Capital
que yo no digo que no vaya a tener consecuencias las salidas, pero digamos, en 15 días vamos a ver si hubo ¿Cómo consecuencias, claro, cómo impactaron. Pero esto, chicos, que está pasando en la villa, no es de esta semana, no es de las salidas, no es de nada de eso. Muchísimas gracias, Gabriela, No, por gracias a visitarnos y ustedes. por la claridad. Gabriela Piovano, quédate en Una casa. cosa, feliz día del infectólogo. ¡Ay, soy! A Feliz mis día del infectólogo. compañeros Bien. hermosos que están ahí, ellos están luchando y estoy acá con Feliz ustedes. A día todos del los infectólogo infectólogos, y a Carla a- Bisotti también, que es a Carla infectóloga. Bisotti y a todos los que trabajan en el universo de la salud que nos están cuidando. Quédate en casa porque volvemos muy prontito, hacemos un corte muy chiquitito y volvemos con una persona muy querida de la industria del espectáculo.